La Casa de los Espíritus en Quito. En el corazón del centro histórico de Quito, entre callejones angostos y balcones coloniales que parecían inclinarse para escuchar los secretos de la ciudad, se levantaba una casona antigua que todos conocían como la Casa de los Espíritus. Su fachada estaba descascarada, y las ventanas, cubiertas de polvo, parecían ojos apagados que aún vigilaban a quienes se atrevían a detenerse frente a sus puertas cerradas con cadenas oxidadas. Se decía que en el siglo XIX había pertenecido a una familia adinerada que desapareció de manera repentina durante una noche de tormenta. Nadie supo explicar cómo la casa quedó vacía de un día para otro. La mesa del comedor seguía servida, las velas derretidas sobre los candelabros, y los retratos familiares miraban con ojos que parecían seguir a cualquiera que se atreviera a entrar. Desde entonces, la casona quedó abandonada, aunque jamás en silencio. Los vecinos aseguraban que al caer la medianoche, cuando el viento bajaba desde el panecillo y se colaba entre las tejas, se escuchaban risas ahogadas, pasos en el corredor y un piano que tocaba solo. Algunos afirmaban que una mujer vestida de luto aparecía en el balcón, llorando con un pañuelo manchado de sangre. Otros, más atrevidos, decían haber visto sombras reptando por las paredes, como si fueran raíces negras buscando carne. Una noche de julio, Andrés, un estudiante de historia obsesionado con leyendas quiteñas, decidió entrar con su grabadora y linterna. Sabía que la casa estaba prohibida, tapiada por orden municipal, pero los relatos lo empujaban más fuerte que el miedo. Con ayuda de un amigo forzó la cadena y, cuando la puerta crujió al abrirse, un frío inexplicable lo recibió, más helado que la neblina que bajaba de San Roque. Adentro, el aire olía a humedad y cera derretida. La linterna iluminó los retratos de la familia, hombres y mujeres de mirada rígida, pero sus ojos, de un modo macabro, reflejaban un brillo rojizo como brasas vivas. El eco de sus pasos se multiplicaba, pero pronto descubrió que no caminaba solo. Otro par de pasos, más lentos y arrastrados, lo seguían a la misma distancia. El estudiante llegó al salón principal. Allí, bajo un tapiz cubierto de polvo, encontró un enorme piano de cola. Las teclas estaban amarillentas, pero de pronto comenzaron a hundirse solas, componiendo una melodía fúnebre. Andrés retrocedió, sintiendo un sudor frío recorrerle la espalda, y en ese instante escuchó un susurro muy cerca de su oído. «No debiste entrar». Giró bruscamente, pero no había nadie. Sin embargo, al levantar la linterna, vio que las sombras de los retratos se habían desprendido de la pared y avanzaban lentamente hacia él, deformándose, como espectros líquidos. Los ojos de la mujer del retrato lo miraban con furia, mientras su boca pintada se abrió y comenzó a gritar sin sonido. El suelo crujió. Desde las escaleras descendió la figura de una mujer vestida de negro, flotando a unos centímetros del piso, con un velo que cubría su rostro. El ambiente se llenó de un hedor rancio, como de flores muertas. Andrés quiso correr, pero la puerta ya no estaba. El umbral había sido reemplazado por un muro de carne palpitante, cubierto de venas que se movían como serpientes. El piano seguía sonando. Los pasos detrás de la hora eran varios, incontables, como si toda la familia hubiera regresado para recibirlo. La linterna parpadeó y se apagó. En la oscuridad, lo último que sintió fue una mano fría tomándole el cuello y una voz infantil que le susurró con risa macabra. «Ahora eres parte de la casa». A la mañana siguiente, los vecinos notaron que uno de los retratos en la sala tenía un nuevo rostro, el de un joven aterrorizado, con los ojos abiertos como si hubiera muerto en un grito eterno. Desde entonces, la leyenda dice que cada vez que alguien entra a la Casa de los Espíritus en Quito, el cuadro de los retratos familiares crece. Los rituales de los condenados. Pasaron semanas desde que Andrés desapareció en la Casa de los Espíritus. Los periódicos locales lo mencionaron como un joven extraviado, aunque los vecinos sabían la verdad. Las ventanas de la casona se habían iluminado por dentro la noche de su desaparición, y algunos juran haber escuchado gritos atrapados entre las paredes, como si la madera misma hubiera engullido su alma. A pesar de las advertencias, siempre había curiosos. En esta ocasión fueron 4: Sofía, estudiante de antropología fascinada por lo oculto; Julián, fotógrafo aficionado a lo paranormal; Mateo, un escéptico que solo quería burlarse de las leyendas; y Valeria, quien tenía un extraño presentimiento de que alguien cercano a ella estaba dentro de esa casa. Entraron al anochecer, armados con cámaras, velas negras y un cuaderno donde Sofía había copiado fragmentos de antiguos rituales quiteños mezclados con prácticas coloniales. Creían que al reproducirlos podrían conectar con lo que allí habitaba,
sin imaginar que en realidad abrirían aún más la grieta que mantenía cautiva a la familia perdida. El salón principal los recibió con el mismo hedor a humedad, pero esta vez no estaba vacío. Sobre el piano había velas encendidas que nadie recordaba haber prendido. Los retratos en las paredes ahora tenían más figuras, rostros desconocidos, torcidos por el terror. Uno de ellos, en el extremo, parecía idéntico a Andrés, con la boca abierta en un grito silencioso. Sofía, convencida de que había encontrado un tesoro etnográfico, organizó un ritual. Dibujó un círculo con sal y sangre de gallina en el suelo, mientras leía en voz alta un cántico extraído de un antiguo manuscrito jesuita que hablaba de dar voz a los que quedaron atrapados en la sombra. La casa respondió. El piano comenzó a tocar por sí solo, pero ahora la melodía era irregular, acompañada de golpes sordos en las paredes. Las velas se inclinaron como si alguien invisible soplara desde dentro del círculo. Entonces aparecieron figuras negras, sin ojos, con extremidades alargadas como ramas retorcidas, arrastrándose desde los rincones y el techo. «Lo sienten», susurró Sofía, con los ojos brillantes de obsesión. «Son ellos». Pero no eran solo ellos. Del retrato de la mujer de luto comenzó a salir una sustancia viscosa, como tinta viva, que tomó forma humana. Su velo se levantó lentamente, revelando un rostro sin boca, solo una grieta sangrienta en lugar de labios. De esa grieta emergió un chillido tan agudo que las ventanas estallaron, haciendo temblar toda la casona. Mateo, incrédulo y aterrado, intentó romper el círculo para huir. Grave error. El suelo se abrió y de las tablas emergieron brazos cadavéricos, huesudos y cubiertos de gusanos, que lo arrastraron hacia abajo. Su grito se ahogó cuando su cuerpo se hundió como en un pantano de carne podrida. En el retrato familiar apareció de inmediato su rostro, pálido y con los ojos en blanco. Julián, paralizado, seguía tomando fotos mientras sollozaba. Cada vez que la cámara destellaba, captaba figuras que no veía a simple vista. Niños desfigurados jugando con cráneos, monjes sin rostro arrastrando cadenas, y un perro de 3 cabezas con las fauces abiertas. Las entidades parecían avanzar con cada clic, acercándose más y más. Valeria, mientras tanto, escuchó un murmullo entre los espectros. Una voz le decía su nombre. Provenía del retrato de Andrés. Sus ojos parecían seguirla, suplicando ayuda. Pero cuando intentó acercarse, los brazos pintados en el cuadro se extendieron fuera del lienzo y la atraparon, jalándola hacia adentro con un chillido seco. Solo quedó su mano ensangrentada rozando el marco antes de desaparecer por completo. El ritual había abierto un portal. En el aire flotaban símbolos rojos como brasas encendidas, mientras los entes giraban alrededor del círculo, imitando burlonamente a los vivos. El piano dejó de sonar, y en su lugar, se escuchó un coro gutural de voces. Ahora somos más. La casa necesita más. Cuando Sofía se dio cuenta de que no controlaba nada, ya era tarde. Las sombras la rodearon, levantándola por los pies hasta dejarla colgando boca abajo. Un cuchillo antiguo apareció sobre el piano, movido por manos invisibles, y lentamente comenzó a cortar en el aire, como preparándose para marcarla como ofrenda. La linterna de Julián parpadeó una última vez antes de apagarse. El destello final mostró que los retratos ahora estaban llenos, cada marco ocupado por un rostro nuevo, los ojos fijos en él. Cuando la oscuridad lo cubrió, lo último que escuchó fue su propio nombre susurrado desde todos los rincones. La Casa de los Espíritus había reclamado 4 más. El exorcismo de los condenados. La desaparición de Sofía, Julián, Mateo y Valeria ya no podía ocultarse. Los vecinos habían visto cómo aquella noche la casona temblaba como si respirara, y luces rojas se filtraban desde las ventanas selladas. Algunos juraron que escucharon un coro de voces infantiles riendo, mientras otros vieron a través del balcón sombras arrastrando cuerpos hacia el interior. La noticia llegó a oídos de las autoridades municipales, que en vano intentaron clausurar el lugar de nuevo. Albañiles enviados a tapiar puertas y ventanas no regresaron jamás. Solo se encontraron sus cascos ensangrentados en la entrada. Ante el creciente miedo, se convocó a un grupo especial, sacerdotes de la arquidiócesis, exorcistas veteranos, y hasta un historiador jesuita que aseguraba conocer el origen de la maldición. El padre Camilo Andrade, uno de los más experimentados, fue designado para liderar el rito. Lo acompañaban 3 religiosos más, todos armados con crucifijos,
agua bendita y cánticos en latín. A su lado, el profesor Esteban Villacís, historiador, llevaba un viejo manuscrito encuadernado en cuero, encontrado en la biblioteca de San Agustín. Según el documento, la casona había sido construida sobre los restos de un convento colonial donde se practicaron rituales prohibidos para sellar pactos con espíritus ancestrales. La noche elegida para el exorcismo fue oscura y sin luna. La neblina cubría la calle como un sudario, y las campanas de San Francisco repicaron sin que nadie las tocara. Al cruzar la puerta, el grupo sintió de inmediato el frío antinatural que mordía los huesos. La casa no estaba vacía. En los corredores colgaban retratos aún más numerosos que antes, los ojos brillando como carbones encendidos. El padre Camilo comenzó a rociar agua bendita, pero cada gota que caía sobre la madera se convertía en sangre espesa que chisporroteaba en el suelo. Esteban abrió el manuscrito y leyó en voz baja: «Los condenados aquí moran. Solo la sangre puede liberarlos, solo la carne puede sellarlos». Los sacerdotes entonaron el Exorcismus in Domum, y las paredes comenzaron a retumbar como tambores. Del techo cayeron incontables ratas negras que chillaban con voces humanas, sus ojos blancos como perlas muertas. Los crucifijos se doblaron en las manos de los curas, retorciéndose como si fueran de cera. De pronto, el piano en el salón comenzó a sonar, pero no con melodías, sino con gritos desgarrados, como si las teclas fueran gargantas que se rompían al ser presionadas. Con cada nota, los retratos se agitaban. Algunos brazos pintados se estiraron fuera de los lienzos, intentando alcanzar al grupo. El padre Camilo gritó: «No miren a los cuadros. Son trampas». Pero uno de los sacerdotes, el joven padre Rodrigo, no pudo resistirse. En el retrato vio el rostro de su madre muerta, extendiéndole la mano. Cuando la tocó, fue absorbido de inmediato, su cuerpo desapareciendo en un torbellino de lienzo y óleo, dejando tras de sí solo un crucifijo roto en el suelo. Las entidades se manifestaron entonces. Una procesión de figuras espectrales bajó las escaleras. Monjas sin ojos, frailes con los labios cosidos, niños con cabezas de animales, todos avanzando en silencio. En el centro flotaba la mujer de luto, ahora con su velo levantado, mostrando un rostro hecho de huesos y gusanos que se movían como si fueran carne viva. El profesor Esteban reconoció la figura. Ella fue la madre fundadora, la primera en sellar el pacto. No es un fantasma, es la guardiana del portal. El padre Camilo, desesperado, abrió el ritual mayor, colocó un círculo de sal consagrada y arrojó reliquias de santos dentro. Pero el suelo estalló en grietas negras, y del interior surgieron manos carbonizadas que destrozaron el círculo. El aire se llenó de gritos, pero no eran humanos, eran rugidos que parecían provenir de gargantas multiplicadas. Los sacerdotes recitaron los salmos, pero cada palabra fue respondida con blasfemias guturales desde las paredes, como si la casa misma se burlara. El piano explotó, lanzando sus teclas como cuchillas. Una de ellas atravesó el cuello del padre Mauricio, derribándolo mientras su sangre formaba símbolos en el piso. Entonces ocurrió lo impensable. Esteban, revisando el manuscrito, descubrió una anotación escondida: el sacrificio de un inocente sella lo que se abrió. Al levantar la vista, vio que en la esquina del salón había un niño pequeño. Nadie sabía de dónde había salido. Vestía ropa antigua y sonreía con dientes ennegrecidos. Caminó hacia Camilo, le tomó de la mano y le susurró: «¿Quieres salvarlos? Entonces entrégame». El sacerdote comprendió que el niño no era humano, sino la llave del portal. Pero antes de que pudiera actuar, los cuadros comenzaron a vomitar figuras. Sofía, Julián, Valeria y Andrés, deformados, con la piel pegada al hueso y los ojos en blanco. Sus cuerpos se movían como marionetas, repitiendo al unísono: «Únete. Únete a nosotros». El padre Camilo elevó el crucifijo y gritó el último exorcismo, pero su voz fue apagada por un rugido colectivo que sacudió toda la casa. El niño sonrió, abrió la boca y de ella salió un enjambre de moscas negras que llenaron el aire. La linterna cayó al suelo. La última imagen que Esteban alcanzó a ver antes de que todo quedara en tinieblas fue la del retrato principal, que ahora mostraba no a una familia, sino a un ejército de rostros atrapados, y entre ellos, el suyo propio. Afuera, los vecinos juraron que aquella noche la casona creció un piso más, como si la casa misma se alimentara de los condenados. La expansión de las sombras.
Tras la fallida intervención de los sacerdotes y la desaparición del profesor Esteban, la Casa de los Espíritus dejó de ser solo una leyenda para convertirse en un núcleo de horror activo que empezó a desbordarse hacia las calles del centro histórico. Las primeras señales aparecieron al amanecer: palomas muertas en los tejados, con los ojos arrancados, un hedor a carne quemada que impregnaba San Roque y la Ronda, y campanas repicando solas en iglesias abandonadas. Los vecinos más cercanos comenzaron a mudarse, pero quienes se quedaban escuchaban durante las noches cantos macabros en un idioma desconocido, acompañados de golpes secos, como tambores fúnebres. El municipio trató de acordonar el área, enviando a policías armados para custodiar la casona. Pero en la primera madrugada, las cámaras de seguridad registraron algo imposible. Las calles se llenaron de figuras marchando en procesión, sombras de monjes encapuchados que cargaban crucifijos invertidos y calaveras encendidas. Cuando los policías intentaron detenerlos, fueron absorbidos por esas sombras como si hubiesen sido arrastrados al agua. A la mañana siguiente, sus rostros aparecían en nuevos retratos colgados en el balcón de la casa. Los cronistas urbanos y curiosos llegaron con cámaras para documentar el fenómeno, pero Quito empezó a cambiar de manera más brutal. El suelo de piedra del centro histórico comenzó a abrir grietas, de las cuales salía una niebla espesa, oscura, que se movía como un ente vivo. Esa niebla se extendía hasta las iglesias, cubriendo puertas y campanarios. Dentro de San Francisco, los feligreses reportaron haber visto al Cristo del altar llorar lágrimas negras, y en Santo Domingo, los santos de madera sonrieron mostrando dientes humanos. La ciudad entera empezó a enfermar. Los niños soñaban con la mujer de luto, que se sentaba en sus camas a medianoche. Las madres amanecían con moretones en el cuello, como si alguien hubiera intentado estrangularlas. Los perros ladraban sin parar, y luego caían muertos, con los cuerpos retorcidos y los ojos aún abiertos mirando hacia la casona. El pánico creció cuando el reloj de la basílica dejó de marcar las horas y comenzó a girar hacia atrás. Cada campanada resonaba como un lamento en toda la ciudad, haciendo que las sombras se multiplicaran. Grupos de sobrevivientes intentaron huir, pero se encontraron con que las calles se torcían. Quito se transformaba en un laberinto, donde las personas caminaban horas solo para regresar a la Casa de los Espíritus. Mientras tanto, en el interior de la casona, los rostros atrapados en los retratos seguían aumentando. Allí estaban los policías, los vecinos, los sacerdotes, y en el centro del cuadro más grande, la mujer de luto, cuyo rostro ya no estaba cubierto por el velo, sino iluminado por un fuego infernal. En su regazo sostenía al niño demoníaco, quien reía mostrando colmillos ensangrentados. Las calles comenzaron a llenarse de procesiones macabras cada medianoche. Cadáveres ambulantes emergían de las catacumbas de San Agustín, portando velas que nunca se apagaban. Se decía que la misma ciudad estaba invocando a sus muertos. El aire se volvió espeso, y la gente que inhalaba la niebla quedaba con la piel grisácea, convertida en espectros vivientes que vagaban murmurando. La casa nos llama. El ejército fue desplegado. Camiones y tanquetas intentaron entrar al centro, pero ninguno salió. Los pocos transmisores de radio que aún funcionaban lograron enviar una última señal. No son fantasmas. No son humanos. Son legiones. Cierren la ciudad. Quemen todo antes que... Y la transmisión se cortó con un chillido desgarrador. El terror se expandió más allá del centro histórico. En el Panecillo, la estatua de la Virgen se agrietó, y durante las noches, sus alas parecían moverse lentamente. Algunos juraban haberla visto llorar sangre y mirar hacia la casona. Los conventos de clausura fueron invadidos por entidades incorpóreas que cantaban letanías invertidas, y de los campanarios colgaban cuerpos crucificados boca abajo, aún goteando sangre fresca. La ciudad, poco a poco, se convertía en un reino de sombras. Las calles coloniales eran ahora corredores de un infierno abierto, y cada esquina revelaba nuevas aberraciones. Niños con cabezas de calavera jugando con órganos humanos, ancianos flotando, sin brazos ni piernas, guiando a los vivos hasta la casona, y maniquíes sin rostro que caminaban solos por las plazas. La Casa de los Espíritus había dejado de ser una prisión. Ahora era el corazón de una expansión macabra que absorbía a Quito. Y los sobrevivientes que aún resistían, encerrados en iglesias selladas con cadenas, sabían que no podían resistir mucho más. Los murmuros eran claros. Pronto no habrá Quito. Solo habrá la casa. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido,
Tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. El apocalipsis de las sombras. La expansión de la Casa de los Espíritus ya no era un fenómeno local. La ciudad entera estaba envuelta en tinieblas sobrenaturales. Los sobrevivientes hablaban de calles que cambiaban de lugar, plazas que se cerraban sobre sí mismas y edificios que se deformaban como si la ciudad respirara. Cada noche, un coro macabro de voces humanas y animales resonaba desde la casona, y de sus ventanas aparecían figuras que observaban cada movimiento. Un grupo desesperado, formado por exorcistas veteranos, sacerdotes, antropólogos y algunos sobrevivientes que habían logrado escapar de la influencia directa de la casa, decidió intentar el último ritual para sellarla, aunque sabían que podía costarles la vida. Entre ellos estaba la hermana Clara, experta en rituales prehispánicos, quien había estudiado la conexión de Quito con antiguos pactos y espíritus guardianes. El plan era arriesgado. Debían ingresar al corazón de la casona y reconstruir el antiguo altar que había sido usado por la madre fundadora, mezclando rituales católicos con ceremonias indígenas de sellado. La noche elegida fue el último plenilunio del año, cuando la luna aparecía roja y baja, proyectando sombras alargadas sobre la ciudad. Al entrar, la casona los recibió como siempre: aire frío y hediondo, paredes cubiertas de manos humanas impresas en la pintura, y retratos que ya no mostraban rostros individuales, sino multitudes atrapadas en gritos silenciosos. Cada paso provocaba crujidos de madera, y de la oscuridad surgían figuras etéreas que intentaban atraparlos en cadenas negras que se movían como serpientes. Clara comenzó el ritual, mezclando agua bendita con hierbas ancestrales y recitando cánticos en español, quechua y latín. Cada palabra parecía enfrentarse a un murmullo aún más fuerte de las entidades, que respondían con gritos y llantos de miles de voces atrapadas. De los cuadros surgieron espectros deformes, con ojos en la palma de las manos y bocas en los pies, avanzando lentamente hacia los vivos. El altar reconstruido comenzó a brillar con un fuego verde sobrenatural, y el niño demoníaco apareció de nuevo, esta vez acompañado por la mujer de luto y la procesión de los cuerpos crucificados de toda la ciudad. El aire se llenó de una niebla negra que se movía como un río vivo, buscando absorber la voluntad de cada humano. Clara, con voz firme, invocó a los espíritus guardianes de Quito, antiguos chamanes y deidades protectoras de los cerros y ríos. De los cerros cercanos descendieron luces espectrales, figuras de guerreros prehispánicos que brillaban con un fuego azul, dispuestas a enfrentar a los espíritus malignos. Los entes de la casa se enfurecieron, gritando con fuerza sobrenatural, mientras la casona parecía temblar, como si toda la estructura fuese un ser vivo luchando por sobrevivir. Las entidades comenzaron a atacar de manera caótica, los retratos se rompían liberando múltiples brazos que atrapaban a los exorcistas, el piano lanzó notas que se materializaron en cuchillas etéreas, las paredes se deformaban, convirtiéndose en pasillos infinitos que absorbían la luz. Cada miembro del grupo tuvo que enfrentarse a sus peores miedos, ya que la casa manifestaba sus recuerdos y pérdidas, torturándolos psicológicamente. El niño demoníaco se abalanzó sobre Clara, pero ella logró conjurar un círculo de fuego azul, obligándolo a retroceder. La mujer de luto comenzó a gritar con un sonido que rasgaba el alma, y de su boca surgieron cientos de figuras que flotaban como polillas negras, intentando extinguir el altar reconstruido. En un acto final de desesperación, Clara y los exorcistas combinaron todas las energías: cánticos, rezos, invocaciones indígenas y la sangre de aquellos que habían sido absorbidos por la casa, depositada en el altar como ofrenda. Un huracán de energía sobrenatural llenó la casona. Los retratos explotaron, las paredes se quebraron y un grito colectivo se escuchó por toda Quito. Cuando la luz se disipó, la ciudad estaba en silencio. La casa de los espíritus había desaparecido. En su lugar, un terreno vacío, cubierto de cenizas negras y símbolos antiguos grabados en piedra. Los sobrevivientes estaban agotados, con la piel chamuscada y los ojos llorosos, pero vivos. Algunos retratos mostraban todavía sombras, como recordando que la amenaza nunca se olvida por completo.
Se dice que, en noches de luna roja, los vecinos cercanos pueden escuchar susurros lejanos que vienen del centro de la ciudad, recordando que la casa de los espíritus no fue destruida, solo sellada, y que algún día podría regresar. Testimonios del horror y el cierre macabro. Años después del apocalipsis parcial causado por la Casa de los Espíritus, los habitantes del centro histórico aún recordaban con terror las noches en que la ciudad dejó de ser humana. Para preservar la memoria y advertir a futuras generaciones, un grupo de periodistas y antropólogos recolectó testimonios de quienes sobrevivieron a la expansión de las sombras. Doña Mercedes, una vecina de la Ronda, relató: «Recuerdo que por semanas las calles parecían moverse. Cada esquina nos devolvía al mismo lugar, y los niños, mis nietos, lloraban por algo que no podíamos ver. Las sombras de la casa nos observaban. Algunos vecinos desaparecieron para siempre. Yo vi a la mujer de luto sentada sobre un techo, mirándonos con sus ojos vacíos. José, ex policía que custodiaba el perímetro, contó: intentamos entrar con armas y linternas. No sirvió de nada. Las sombras arrastraban a mis compañeros como si fueran marionetas, y los edificios se deformaban. Lo peor fue escuchar a mi propia madre llamándome desde la niebla, con la voz de alguien muerto. Nunca más pude confiar en mis sentidos». Clara, la hermana que dirigió el ritual de sellado, narró: «El niño demoníaco todavía estaba allí, su risa resonando mientras lo enfrentábamos. El altar brillaba con fuego azul, y la casa gritaba como un ser vivo. Solo combinando rezos, cantos indígenas y la sangre de quienes había absorbido logramos sellarla, pero el portal no se cerró del todo. Los símbolos en el suelo permanecen, invisibles a simple vista, como marcas de advertencia. Con el tiempo, los sobrevivientes se organizaron para realizar un ritual definitivo, combinando lo aprendido en los antiguos manuscritos y en los exorcismos fallidos. Se necesitaba no solo sellar el lugar, sino ofrecer una ofrenda simbólica a las entidades guardianas de la ciudad, mezclando respeto y miedo. La noche elegida fue de luna roja, silenciosa, y los vecinos reunidos en el perímetro relataban que el aire olía a tierra quemada y flores muertas. Clara colocó un círculo de sal y sangre de gallina sobre los símbolos antiguos del suelo. Se encendieron velas negras y blancas alternadas, y los sobrevivientes comenzaron a recitar cánticos en latín y quechua. En el clímax del ritual, la casona empezó a temblar y emitir un lamento prolongado, como si todas las paredes, techos y retratos fueran un solo ser. La mujer de luto apareció en el balcón, acompañada de figuras que flotaban desde los retratos, todas girando lentamente en un espiral macabro. Sus ojos vacíos brillaban con fuego, y la risa del niño demoníaco retumbaba en cada esquina de la ciudad. Cuando el círculo estuvo completo, las entidades se agolparon sobre el altar, intentando romper la barrera. En ese instante, Clara y los vecinos ofrecieron un sacrificio simbólico, dejando objetos que representaban sus temores y pérdidas dentro del círculo. El suelo se iluminó con un resplandor verde sobrenatural que recorrió cada pared, cada retrato, cada sombra. Un rugido final retumbó en toda la ciudad. La mujer de luto desapareció, el niño demoníaco se desvaneció y los retratos se tornaron en polvo negro que el viento se llevó. Los sobrevivientes cayeron al suelo, exhaustos, mientras la casona se colapsaba sobre sí misma, dejando solo escombros. Doña Mercedes concluyó: «Nunca más se oyó un grito, ni vimos luces extrañas. Pero los símbolos quedaron en el suelo, invisibles a los ojos. Solo quienes conocen la historia saben que la casa sigue allí, dormida, esperando». El cierre fue efectivo, pero el horror no terminó completamente. Algunos vecinos aseguraban que, cuando la luna se tiñe de rojo y la niebla cubre la ciudad, se oyen susurros apagados que recorren las calles, recordando que la casa de los espíritus sigue latente, un mal dormido que nunca muere del todo. La leyenda, macabra y sobrenatural, quedó sellada en la memoria de Quito. La casa atrapó a miles de almas, extendió sus sombras, y aún acecha bajo los cimientos de la ciudad. El último susurro. Tras años de caos, desapariciones y rituales fallidos, la ciudad de Quito parecía haber recuperado una calma superficial. Las calles del centro histórico volvieron a llenarse de vida, y los turistas caminaban por la Ronda y San Francisco sin notar la sombra que aún persistía bajo la ciudad. Pero los sobrevivientes sabían la verdad: la casa de los espíritus nunca se había ido del todo. En una noche de luna roja, Clara, la hermana que lideró el ritual final,
decidió regresar con un pequeño grupo de vecinos y antiguos testigos para asegurarse de que la casa estuviera realmente sellada. Armados con velas, crucifijos y objetos simbólicos de protección, caminaron entre las ruinas donde la casona había colapsado. Allí solo quedaban escombros cubiertos de polvo negro, con algunos retratos chamuscados que conservaban un extraño brillo en los ojos. Clara inició el último ritual, combinando cada elemento aprendido en los antiguos manuscritos y los exorcismos anteriores. Recorrió las paredes derruidas, trazando símbolos invisibles con ceniza bendita, mientras los sobrevivientes recitaban cánticos que mezclaban latín, quechua y palabras olvidadas de los antiguos chamanes. Cada palabra parecía absorber la energía residual que quedaba en los escombros. De pronto, un viento helado levantó la ceniza y las velas temblaron. Entre los escombros, la mujer de luto apareció una última vez, esta vez con un rostro completamente desfigurado, huesos visibles bajo la piel, y los ojos que reflejaban todas las almas atrapadas en la casa. Su grito recorrió toda la ciudad, haciendo temblar las piedras coloniales. El niño demoníaco flotó a su lado, mostrando sus colmillos ensangrentados, y cientos de figuras espectrales surgieron de los retratos, intentando romper el círculo que Clara había trazado. Clara, con voz firme y ojos llenos de determinación, gritó: «Este es el final. Quito no será tuya». Con un último gesto, arrojó al centro del círculo todos los objetos simbólicos: fotografías de los desaparecidos, cenizas de los rituales previos y pequeños recuerdos de los sobrevivientes. Un fuego azul sobrenatural emergió de la mezcla, envolviendo a la mujer de luto, al niño demoníaco y a todas las sombras que se habían liberado en las noches anteriores. El rugido de las entidades llenó el aire por un instante, y luego, el silencio absoluto. La ciudad permaneció quieta, sin un susurro, sin movimiento. Cuando el fuego azul se disipó, los escombros de la casona habían desaparecido por completo, dejando solo un terreno vacío y limpio, como si la casa nunca hubiera existido. Los sobrevivientes, exhaustos y temblando, comprendieron que habían logrado cerrar el portal de manera definitiva. La ciudad estaba salva, aunque la memoria de lo vivido permanecía tatuada en sus mentes. Los testigos contaron a las generaciones futuras: «Nunca olviden, la casa de los espíritus existió. Las sombras pueden dormir, pero nunca mueren por completo. Respeten los límites de lo que no comprenden, porque lo que hoy está sellado, mañana podría despertar». Con ello, la leyenda cerró su ciclo, un final macabro y sobrenatural, pero también un cierre que devolvía la paz a Quito. Las calles permanecieron en silencio, y por primera vez en décadas, la luna roja se reflejó sobre la ciudad sin que un solo susurro interrumpiera su calma. El último susurro de la casa se desvaneció en la noche, dejando solo un eco en la memoria de quienes sobrevivieron, recordando que el horror puede ser contenido, pero jamás olvidado.